Déjame hacerte una pregunta. Si la Biblia tiene poder para transformar tu vida, ¿por qué aún sigues siendo la misma persona? ¿Será falta de lectura o falta de entendimiento? Pero vamos hoy a leer la Biblia, pero vamos a tratar de entenderla en lo que es su contexto y luego vamos a aplicarla a nuestras vidas. ¿Les parece bien? Vamos con la primera pregunta para el día de hoy. ¿Qué significa realmente guardar la palabra en el corazón? Bueno, leamos el Salmo 119, 11 que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, amigos, aquí hay una palabra clave en el texto hebreo, que es la palabra safán, que no significa simplemente guardar, significa atesorar, esconder cuidadosamente algo que es de valor. Y cuando analizamos el contexto del Salmo 119, es un poema didáctico que se centra completamente en la ley de Dios o la Torá. No solo en normas, sino como una guía espiritual. Cuando David dice en mi corazón, él no está hablando de emociones. En este caso está hablando de la mentalidad de hebreo. El corazón es el conjunto de pensamiento y voluntad y las tomas de decisiones. O sea, no es memorizar un versículo, es internalizar la palabra hasta que dirige todas tus decisiones. Vamos un poquito más profundo. ¿Qué significa cuando en hebreo dice que la palabra es viva y eficaz? Hebreo 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. El libro de Hebreos fue escrito a creyentes que estaban en peligro de retroceder. Aquí, la palabra viva viene del griego sao, que implica una vida activa, presente y en movimiento. Y la palabra energes, eficaz, de donde obtenemos energía, la palabra energía en nuestros tiempos. O sea que no es un texto pasivo la Biblia, es una fuerza activa que opera en el interior del ser humano. Hablemos un poquito de esa espada, que dice la espada de dos filos. Ustedes saben, en los tiempos antiguos, la imagen de la espada de dos filos no es algo decorativo, era un arma precisa, penetrante, el arma más importante. Ahora, la Biblia no solo te habla, la Biblia también te expone, te confronta y te transforma desde adentro hacia afuera. Recuerden que esa es la clave. Ahora vayamos al tema del alimento espiritual, porque la Biblia se compara con comida. Veamos en Jeremías 15:16, dice que fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías. Jeremías está en medio de persecución y de rechazo. Recuerden la historia del profeta Jeremías. Y cuando él dice las comí, usa un lenguaje simbólico que quiere decir asimilación total. No solo la escuchó, la palabra de Dios, sino que la hizo parte de su vida, parte de su identidad. Y en 1 de Pedro, el capítulo 2, versículo 2, dice que él deseó la leche, o le daba un consejo a la gente, desear la leche espiritual. Pedro escribe a creyentes nuevos, y por eso la leche espiritual no es algo básico en el sentido negativo, sino que es algo esencial para crecer cuando uno es niño. El verbo desear implica anhelo intenso y también un anhelo urgente. También Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre en Mateo 4:4. Jesús está citando a Deuteronomio 8:13 en el Antiguo Testamento. Y en el contexto de la tentación, Jesús está diciendo aquí que así como el cuerpo necesita alimento constante, el alma depende de la palabra de vida, la palabra de Dios para vivir. Entonces, el problema no es que no comemos, es que estamos mal alimentados espiritualmente. Y yo tengo una última pregunta. Si todo esto es verdad, ¿por qué la Biblia no produce cambios en muchas personas? Porque conocer no es lo mismo que someterse. El orgullo bloquea la transformación. En toda la Biblia el patrón es claro. Dios habla al hombre, el hombre escucha, pero solo es el hombre que obedece el que cambia. El problema no es la falta de revelación,
es la resistencia del corazón a hacer lo que Dios quiere. La Biblia no necesita ser clara. La Biblia necesita ser obedecida. Necesitamos ser obedientes. Así que hoy no solo escuchemos la Biblia, no solo la leamos. Si tú la entendiste, entonces ahora la pregunta es, ¿la vas a vivir? Amigos, necesitamos responder esta pregunta con sinceridad. Fíjense el caso de muchos hombres. Jonás escuchó la palabra de Dios, pero ¿qué hizo Jonás? Trató de huir de la presencia de Dios y no quiso obedecer al primer mandato de Dios. Más luego se da cuenta que era esencial cumplir el mandato de Dios. Y hay otros profetas, como el caso de Balaán, que Dios le dio una revelación y Balaán quiso hacer lo que a él le parecía. Y por eso Dios tiene que confrontarlo una vez más. Cuando se le aparece, estando Balaán cargado por la mula o la burra, y el ángel de Jehová le habla a la burra. Entonces, fíjense algo. Nosotros somos lectores y oidores de la palabra de Dios, pero Dios busca más hacedores de su palabra. Él usa más o busca más personas que quieran obedecer a su palabra. Y ahí está la diferencia. Si por H o por R usted considera y cree que no está cambiando, el problema no es leer la Biblia. El problema es obedecerla. No se alimente mal. Cuando uno come pero se alimenta mal, corre el riesgo de no tener la evolución necesaria en nuestro cuerpo y nuestros órganos. Nuestro organismo no funciona adecuado. No es solo comer, es comer bien. Así que el día de hoy, la enseñanza principal es sobre qué hacer con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Hoy puede ser un día maravilloso en tu vida. Decide hoy poner en práctica lo que aprendes de la palabra de Dios. Amigo querido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que este video puedas compartirlo con otras personas que también lo necesitan. Sin lugar a dudas, nos veremos en el día de mañana.